Voy a hablar de la psiconeuroinmuneendocrinología en el entorno osteopático y lo que esto respecta en el equilibrio homeostático. Nuestro modelo es un modelo diagnóstico terapéutico que, a través de la interdependencia regional y del razonamiento clínico, defiende un tratamiento multidisciplinar: fascial, linfático, sistema nervioso autónomo, aferentes vagales, sistema endocrino, pielotropía inmunitaria. Bueno, a través de estos estímulos mecánicos obtenemos efectos sobre la sensibilización, efectos mecánicos no los más importantes, neuroplásticos, neurofisiológicos, neuroendocrinos y neurovegetativos. Estos efectos neurovegetativos modulan la respuesta inflamatoria y la reparación tisular. Pero para poder llegar a este tratamiento, a que estos efectos neurovegetativos sean los que realmente sean efectivos para nuestro proceso fisiopatológico y lleguen a alcanzar la homeostasis deseada, necesito ajustar mi diagnóstico. Es vital el diagnóstico y lo primero que tengo que hacer es desechar atajos diagnósticos para evitar el anclaje en las primeras impresiones diagnósticas. Cuando un paciente entra en nuestra consulta, habitualmente la queja es el dolor. Pues bien, lo tenemos que encajar en estas posibilidades. Debo determinar cómo es ese tipo de paciente, ese tipo de dolor nociceptivo, neuropático o nociplástico. Meteré al paciente, por tanto, en alguna de estas casillas, pero también tengo que determinar banderas rojas o patología específica, que es la que se produce a partir de una enfermedad, patología, que puedo determinar mediante pruebas de imagen: pelvis, espondilitis, anquilosante, psoriasis, problemas degenerativos, etc. Es decir, enfermedades no funcionales. Es decir, si mi paciente presenta características neuropáticas, mi exploración debe ir encaminada a pruebas neurodinámicas. Y si es nociplástico, mi exploración debe ir encaminada a pruebas orientadas a la sensibilización central. Nuestro objetivo en un primer momento es buscar cuál es la estructura que está sufriendo. Hoy en día, basar nuestro diagnóstico solo en este concepto sería un error. Por ello, una vez que hemos encontrado la estructura que sufre, un siguiente paso sería preguntarnos el por qué, es decir, su fisiopatología. En primer lugar, tendremos que estudiar el tipo de dolor que presenta mi paciente. ¿Dolor nociceptivo? Este dolor nociceptivo o somático puede ser profundo, superficial o visceral, pero siempre se origina en el tejido conectivo. Por ejemplo, en el aspecto visceral, disfunciones en esta esfera visceral probablemente tendrían una repercusión difusa en varios segmentos en lugar de estar localizado en un solo segmento, debido a la convergencia de aferentes viscerales en el asta dorsal, ¿no? Este dolor nociceptivo genera dolor referido. Es un dolor proporcional a la entrada nociceptiva. Estructuras que pueden presentar este tipo de dolor nociceptiva son las articulares, las facetas o articulaciones periféricas, el tejido periarticular y el disco. Tenemos, por tanto, un estímulo nociceptivo que es captado por los nociceptores periféricos y, mediante un proceso de mecanotransducción, es transmitido gracias a las vías aferentes a nivel medular hasta posterior, donde se pueden producir dos cosas: una alteración de la respuesta o bien motora o bien autonómica, que iría a las zonas viscerales, o un envío de información a centros superiores. A nivel medular existen mecanismos inhibitorios o facilitadores de este proceso. Es decir, puede que lleguen el estímulo a la médula y haya mecanismos inhibitorios, y esta modulación hará que no haya respuesta anómala, ni tampoco se envía información a nivel central. Estos mecanismos inhibitorios son tanto ascendentes como descendentes.
¿Qué ocurre? Si estos estímulos son constantes durante largo tiempo, estos mecanismos inhibitorios empiezan a fallar y es lo que favorece que inicien los cambios neuroplásticos. Ojo, estos estímulos nociceptivos periféricos pueden ser químicos, térmicos, calóricos y o mecánicos. Y serán los nociceptores para dolor y temperatura, mecanoceptores y propioceptores los que lleven aferencias al asta posterior, que obligará a una respuesta eferencia, tónica postural, entre otras cosas, como hemos dicho. El dolor neuropático se produce por lesión o disfunción primaria del sistema nervioso central o periférico, genera dolor proyectado, pero cuando genera cambios neuroplásticos también genera dolor referido, es muy agudo y se describe como ardor punzante. Por tanto, este es muy claro y con todos los procesos, procedimientos, tratamientos diagnósticos de neurodinámica, neuromodulación, etc., tienen muy buenos resultados terapéuticos. Pero el verdadero problema viene con el dolor nociplástico, que, bueno, es una amplificación neural dentro del sistema nociceptivo. Esta amplificación se produce dentro del sistema nervioso central, no hay inhibición de estímulos, por lo que puede tener y puede llevar a cambios nociplásticos, hay una hiperalgesia y genera habitualmente sensibilización central. Yo quiero que recordemos que en la sensibilización central hay dolor sin evidencia de daño a otro nivel. Hay alteración del procesamiento, hay una desproporción entre la información que está enviando y el daño o no daño tisular. Por tanto, ese procesamiento sensorial está alterado. Requiere, por tanto, un tratamiento dirigido al sistema nervioso central. Existe un patrón desproporcionado, no hay relación mecánica, y el patrón neuroanatómico no es lógico. Hay alodinia o hiperalgesia generalizada. Por tanto, ¿cómo es el dolor de tu paciente? Vamos a recordar a Sócrates, ¿no? El lugar, sitio, comienzo, característica, irradiación, síntomas asociados, momento, síntomas exacerbantes, gravedad, severidad. Todo dolor nociceptivo o neuropático puede llegar a generar una sensibilización central que, ojo, no es lo mismo que dolor crónico. Bueno, dolor crónico ya estamos empezando a olvidarnos de ese concepto y hablamos de dolor de larga evolución o dolor persistente para evitar esa palabra de crónico. Bueno, por tanto, el primer filtro es intentar incluir al paciente en una de las tres categorías de dolor que conocemos, pero en todos los dolores, nociplástico, neuropático, nociceptivo, tengo que valorar el entorno biopsicosocial. En nuestro modelo de interdependencia regional debemos considerar todos los factores posibles: músculo-esqueléticos, somatoviscerales, biopsicosociales y neurofisiológicos. Aquí es donde entra la psiconeuroinmune-endocrinología, donde todos estos factores están interrelacionados e intervienen en el proceso fisiopatológico. Factores emocionales, sentimientos, contexto social, la cultura, las creencias, la activación de ejes de estrés, los hábitos de vida, la historia de todo ese paciente, todo ello interviene en el proceso fisiopatológico. Por tanto, en primer lugar, tenemos que conocer que en un proceso fisiopatológico, como hemos dicho, el camino de la enfermedad, no tiene por qué ser blanco o negro, tener una cosa o no tener. Hay escala de grises y desde la disfunción podremos o no llegar a la patología. En multitud de ocasiones
nuestros pacientes nos están llegando a la consulta, sobre todo con problemas encuadrados en el campo de la disfunción y no de la patología. El médico es el perfecto conocedor de la patología, pero la mayor parte de las veces no está habituado a la disfunción. Y quiero recordar que en multitud de ocasiones la disfunción precede a la patología, como veremos más adelante por la evidencia científica. El modelo biopsicosocial es un modelo transversal que se aplica a cualquier ciencia de la salud. Gary Fryer habla de influencias bottom-up, ascendente, y de las top-down, descendentes. El bottom-up de la sensibilización periférica llegamos a la sensibilización central y top-down desde la sensibilización central vamos a, por factores psicosociales, etcétera, llegamos a la sensibilización periférica. Por ejemplo, ejemplos de este mecanismo top-down. El estrés induce vía endotoxémica a un proceso de inflamación, la famosa low-grade inflammation, y altera la permeabilidad de la barrera intestinal, con lo que esto significa para lo que es la reabsorción de nutrientes. Entonces, fijaros cómo al alterar esta barrera intestinal pasa a sangre sustancias nocivas, bacterias, toxinas, patógenos, etcétera, que obligan a la activación del sistema inmune, generando así citoquinas proinflamatorias, por lo que tendremos, lo que acabo de decir, la famosa low-grade inflammation, inflamación de bajo grado. Pero además, activar el sistema inmunológico de forma anómala y persistente, el gasto de energía es brutal, por lo que vamos a sufrir procesos de falta de energía tipo fatiga crónica, hipotiroidismo, alteraciones cognitivas, estoy más torpe, se me olvidan más las cosas, e incluso por este gasto energético el cerebro nos impone actitudes de aislamiento social por esta falta de energía, y como estas otras muchas cosas más. Otro ejemplo, pero en este caso de bottom-up sería el de las lectinas que tienen los cereales, por ejemplo, lo que nos decía la British Journal of Nutrition. Igualmente, dichos antinutrientes, estas lectinas, alteran las proteínas de unión entre los enterocitos, las tight junction, y hay una activación anómala del sistema inmunológico y el proceso consecuente es el mismo que hemos descrito anteriormente, la inflamación de bajo grado, etcétera, etcétera, vía endotoxémica. Bueno, todo esto, por tanto, dependerá de cómo respondamos o cómo respondan los sistemas moduladores de respuesta. ¿Cómo es el sistema nervioso autónomo? ¿Qué es? Y recordarlo bien, este sistema nervioso autónomo es un sistema de respuesta. Ante un mismo estímulo, un paciente, una persona puede responder bien, mal, regular. Eso va a depende ¿de qué? De los sistemas moduladores de respuesta. Ante, repito, un mismo estímulo. Por tanto, esta respuesta lo podemos medir. Y ahora se puede medir de una forma muy fácil a través de la variabilidad de la frecuencia cardíaca y el tono vagal. Anteriormente los clústeres, los síntomas, la historia clínica nos lo decía y nos lo tiene que seguir diciendo. Pero efectivamente podemos utilizar nuevos elementos tecnológicos que nos brinda la tecnología y este es, por ejemplo, la utilización de dispositivos que nos midan la variabilidad de la frecuencia cardíaca y esto nos da una medición del tono vagal y de algunas otras cosas, como ahora iremos viendo. En este sentido, por tanto, existe evidencia respecto a la influencia del tratamiento osteopático en el sistema nervioso autónomo y, por tanto, en la respuesta parasimpática. Ya sabemos que, por ejemplo, la manipulación articular modula los mecanismos centrales del dolor.
¿Y cómo valoramos esta respuesta vagal, esta actividad vagal? Pues a través de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, como hemos dicho antes. Recordamos otra vez más que el sistema nervioso autónomo es un sistema de respuesta y ahora con este tipo de dispositivos lo podemos medir. A través de la RMSSD determinamos el tono vagal, tanto en reposo como en sedestación o tras cualquier actividad que le pidamos al paciente, un ejercicio, una actividad o el propio tratamiento. Podemos hacer un pre-post inmediatamente, ¿no? En consulta y de una forma rápida como tenéis en la imagen, ¿no? De la misma forma, valoramos también no solo el tono vagal, sino la actividad simpática y por tanto pues ese equilibrio simpato-vagal. Y bueno, ¿y este tipo de mediciones qué validez tiene? Pues chicos, cada vez hay más evidencia al respecto. Pacientes con alteración del sistema inhibitorio descendente presentan alteración del control cardíaco vagal en reposo. Y esto lo puedo medir objetivamente con el dispositivo anteriormente dicho. Por ejemplo, hay ya una demostrada respuesta vagal ante una infección por Campylobacter jejuni antes de que se determine en análisis sanguíneo. Fijaros lo que se está diciendo, ¿eh? Por tanto, confirmamos que en muchísimas ocasiones la disfunción precede a la patología. Otra vez, disminución de la actividad vagal y aumento de la actividad simpática antes del desarrollo de la diabetes. Otra vez más, la disfunción precede a la patología. Existen estudios donde se ha documentado hiperactividad autonómica a estímulos nociceptivos en pacientes con dolor. Por ello, esto sugiere un acoplamiento anómalo entre el dolor y el sistema autónomo. Podemos decir, por tanto, que las respuestas autonómicas están relacionadas con la intensidad del dolor percibido. Esto se ha ido confirmando en diferentes estudios. Por ejemplo, Clinical Pain en el 2016 nos dice que pacientes con dolor lumbar crónico tienen afectado el sistema nervioso simpático. La disfunción del sistema nervioso simpático puede contribuir a la intensidad y cronicidad del dolor en este grupo de pacientes. Por tanto, manipular el tono vagal es una forma de modular el sistema inmunológico y el proceso inflamatorio de bajo grado. La activación del nervio vago implica la liberación de acetilcolina que estimula al sistema inmune para evitar, en situaciones de isquemia o necrosis, que las zonas de penumbra isquémica queden dañadas o se infecten. La activación del vago y el parasimpático mejoran la variabilidad y la coherencia cardíaca. El tratamiento osteopático mejora estas variables. La coherencia cardíaca mejora la función suprarrenal, reduce el cortisol e incrementa la producción de anabolizantes naturales. Por tanto, de nuevo, todo esto nos invita a tratar el nervio vago, estimular el parasimpático, tratar el pulmón, el mediastino, la región occipito-atloidea, el diafragma, contrarrestar la actividad simpática, estimular su acción antiinflamatoria sobre el dolor, sobre la sensibilización central y periférica. Pero ojo, no siempre tenemos que pensar que es el simpático el que tenemos alto por cuestiones de estrés, que es lo típico que pensamos. Estado de elevación del simpático mantenido, el simpático por estrés crónico o estrés de larga evolución. En muchas ocasiones nuestros pacientes presentan un tono parasimpático elevadísimo como el que tenéis en la gráfica, que nos está justificando síndromes como el de fatiga crónica, como la fibromialgia o un montón de alteraciones que en ocasiones no logramos diagnosticar correctamente y lo peor de todo es que aplicamos tratamientos contrarios por considerar que estamos en un alto tono simpático cuando la situación es a la inversa y lo que necesitamos es otro tipo de trabajos, ¿no? Por tanto,
seguimos viendo que existe una clara integración entre el sistema nervioso autónomo y músculo-esquelético, clara interconexión neurológica y metabólica. Neurológicamente, la producción vegetativa y la producción musculoesquelética están centralmente integradas y moduladas recíprocamente en muchas áreas del eje neural. Además, ambos están integrados con el sistema neuroendocrino, lo que permite un alto nivel de integración compleja, crucial, para alcanzar una respuesta coordinada que asegure la homeostasis. Recordar que la homeostasis es la capacidad del organismo de presentar una situación físico-química característica y constante, dentro de determinados límites, incluso frente a las alteraciones impuestas por el entorno. Ritmos, frecuencias, equilibrios, ácidos, bases, metabolismo, temperatura, consumo energético. Por tanto, la homeostasis es la vuelta al equilibrio previo. Y la alostasis es el proceso a través del cual el cuerpo, sometido a situaciones de exigencia o estrés, logra recuperar su estabilidad, su homeostasis, realizando cambios de comportamiento fisiológico o psicológico que le permite mantener un equilibrio estable, considerando también las exigencias futuras. Por tanto, el concepto aquí de estímulos horméticos para mejorar la adaptación es fundamental. Uno de estos estímulos puede ser nuestra sesión de tratamiento. Estos estímulos deben ser lo justo, ni mucho ni poco, para generar la respuesta adecuada. Recordar que el sistema nervioso autónomo es un sistema de respuesta. Los estímulos deben ser suficientemente potentes para activar la respuesta, pero sin pasarme, porque si me paso podré incluso generar inflamación tisular. Por eso es importante en el tratamiento dejar al cuerpo que se recupere, que se adapte, que responda, que vuelva a su homeostasis. ¿Qué sistemas entran en todos estos procesos? Pues esto puede llevarse a cabo gracias o por medio de la participación de las hormonas del eje hipotálamo hipofisario adrenal, el sistema nervioso autónomo, las citoquinas, etc. Por tanto, la alostasis es una adaptación dinámica para conseguir un equilibrio. El tratamiento osteopático puede ser un método seguro y efectivo para modular los marcadores fisiológicos de la carga alostática. Por ello, se puede decir que el tratamiento osteopático puede ayudar a facilitar la homeostasis y disminuir el riesgo acelerado de enfermedad en la mayoría de los pacientes que, por ejemplo, experimentan estrés en su vida diaria. Pero ojo, no permitamos que el paciente tenga una percepción dañina del estrés, porque esto aumenta el riesgo cardiovascular, como estáis viendo en este estudio. Esto es importante, ¿eh? ¿Qué hace la osteopatía en estos casos de activación de ejes de estrés? Corrige la falta de actividad del sistema nervioso periférico y va a través de la estimulación vagal. Mejora la función cerebral en las regiones que regulan la respuesta a la percepción de amenazas, la interocepción, el procesamiento del miedo, la regulación de emociones y las reacciones defensivas. Mejora la función del sistema regulador central de carga alostática que favorece la salud del individuo. Mejora la variabilidad de la frecuencia cardíaca, lo que se traduce como una mejor adaptación del sistema nervioso autónomo. Pero no solo en el estrés. Es interesante los estudios que nos hablan de los cambios que se generan tras la manipulación espinal, cambios en los niveles de oxitocina, sustancia P-cortisol y neurotensina, o la mayor respuesta parasimpática cuando manipulaciones, concretamente en la región cervical,
nos generan esta respuesta parasimpática y en la región torácica la respuesta simpática. Sampat y colaboradores demostraron que la manipulación involucra al sistema nervioso simpático y al sistema endocrino. McPorland demostraron que la manipulación altera los cannabinoides endógenos producidos en la sustancia gris periacueductal. Plaza y Manzano demostraron que la manipulación incrementa los niveles de cortisol, interleuquinas 1 y 8, neurotensina y oxitocina. Para ir finalizando, ¿qué indican las investigaciones recientes? Pues el sistema neuroendocrino disfuncional puede jugar un papel importante en el dolor musculoesquelético. Y entonces, ¿cómo influye el tratamiento osteopático? Fijaros en este estudio los cambios en la actividad cerebral tras la terapia manipulativa. Activación del córtex cingulado, vermis cerebeloso, áreas de asociación somatosensoriales sensitivas, área 32 de Brodmann, y desactivación de los lóbulos prefrontales y temporales. Se redujo el consumo de glucosa en la musculatura, aunque la diferencia en este caso no fue significativa. Se observó también reducción de la tensión muscular. Se observó reducción en los niveles de amilasa, reducción que es indicativo de reducción de la actividad del sistema nervioso simpático. De la misma forma, tenemos que hablar del sistema inmune en relación con el dolor, el sistema musculoesquelético y la degeneración discal, fijaros bien, relacionado con el sistema inmunológico. Siempre lo hemos hecho de una relación de un modo mecánico, pues inmunológico, ¿no? Numerosos estudios han encontrado que el estado de sensibilización central segmentaria se mantiene cuando hay liberación de factores de crecimiento que son a su vez influenciados por los corticosteroides y por el estrés. Se ha observado modulación inmunitaria tras la manipulación. En particular, se ha informado que el tratamiento manipulativo tiene la capacidad de aumentar los anticuerpos y aumentar la cantidad de leucocitos circulantes. Recientemente se ha demostrado en pacientes humanos que sufren dolor lumbar persistente que el tratamiento manipulativo es capaz de modificar los niveles de citoquinas como la interleuquina 6, el TNF-alfa en sangre, etc. ¿Cómo regular esa interleuquina 6 y el TNF-alfa? Ejercicio terapéutico, tratamiento fisioterápico y tratamiento osteopático, reducción de la ingesta de glucosa y de fructosa. Es por tanto evidente que el éxito terapéutico está en la transversalidad profesional. En definitiva, lo que siempre hemos dicho, el equipo multidisciplinar. Finalmente, deciros respecto a la relación entre la osteopatía y el sistema inmune que mejora las defensas antioxidantes del paciente incrementando la producción de SOD y de GPX, es decir, el SOD por sus siglas en inglés, el superóxido dismutasa, que es uno de los elementos más importantes porque sirve para matar bacterias y otros patógenos. La enzima antioxidante glutatión peroxidasa, que es uno de los principales antioxidantes que tenemos. Pero también reducimos el TNF-alfa, y el TNF-alfa interviene en los procesos inflamatorios, llega a generar destrucción articular, como se ha visto en la artritis reumatoide, pero también afecta a la excreción de colesterol, por ejemplo, al inhibir en el hepatocito a la enzima colesterol 7-alfa hidroxilasa, y además el TNF-alfa disminuye la respuesta celular a la insulina. Importantísimo el TNF-alfa, por tanto. ¿Qué más? Normalizamos el tono neurovegetativo activando predominantemente el parasimpático.
Esto modula el perfil de citoquinas proinflamatorias. Y hay una mejora y activación de la motilidad vía vegetativa, mecanotransducción, mecanorreceptores cutáneos, activación de reflejos locales, y esto va a reducir el colesterol exógeno. Sin mucho más que añadir, agradecer vuestra atención y espero haberos motivado para ahondar en todos estos mecanismos neurofisiológicos, neuroendocrinos, inmunológicos, en los que estamos trabajando en osteopatía y en otras muchas disciplinas fisioterápicas que están viendo la luz en estos momentos. Muchísimas gracias.